Pues una chica que estaba muy a gusto leyendo en un lago es interrumpida por el novio de su mejor amiga llamada Jessica. Así que la morra regresa a la cabaña para ver cómo seguía su amiga, quien al parecer estaba enferma. De momento, Jessica se levanta de un jalón y comienza a parafrasear el mismo libro que la chica estaba leyendo, mientras su voz se agudizaba y hablaba cada vez más fuerte. Jessica se comenzó a convulsionar y a vomitar para después dejar pelona a su amiga. Después ambos van con el novio y Jessica se avienta al lago, provocando que el otro man salte a salvarla. Pero lo que no sabía es que él debía ser a quien salvara. Y así comenzamos con Evil Dead, el despertar. Pero ¿cómo fue que Jessica fue poseída? Bueno, un día antes, Beth, la chica rockera de una banda, se dio cuenta que la había cagado, pues se embarazó. Así que decidió ir por un consejo, el de su hermana Ellie, quien era madre de 3 hijos, una niña media emo, un chico DJ y una niña que le gustaba despedazar a sus muñecos para usarlos como armas y así jugar con sus hermanos. Bueno, pues Beth le cae de sorpresa a su hermana y los morrillos estaban alegres de ver a su tía badass. Y mientras les daba regalos a todos los presentes, se entera de una triste situación que estaba pasando esa familia. Pero antes de contarle el chisme, Ellie manda a los huercos por unas pizzas y así le cuenta que el padre de sus sobrinos los había abandonado, sintiéndose Beth mal por no haber estado en ese momento que Ellie la necesitaba. Y es que por tanto trabajo que tenía para cumplir su sueño, nunca le dio espacio a su hermana para escucharla. En eso se siente un intenso temblor y los chicos que ya andaban de regreso intentan resguardarse, pues esa madre agrietó el suelo del edificio provocando un tremendo hoyo que se convertiría en la entrada de una bóveda. Así que como siempre, pues algún morro tenía que ser el culpable de esta historia. Entrando Dani a ese lugar oscuro y viejo donde encontró varias cruces colgadas sobre una tumba, como si le gritaran: ¡cabrón, esto es peligroso! Y aún así el chico le valió, llevándose unos discos y un libro lleno de cucarachas. Ellie, preocupada por sus hijos, despertó a todos los vecinos. Bueno, que en realidad nada más eran 2 inquilinos más, hasta que por fin los chicos llegaron y Dani le muestra a su hermana Bridget lo que había encontrado en esa bóveda. Un libro todo raro que creía que si lo vendía podrían darle buen dinero para su madre. Pero cuando lo intentó abrir, unos colmillos no lo permitían, hasta que el chico se lastimó y la sangre fue absorbida por el libro, siendo la llave para que éste se abriera, donde todo el libro tenía dibujos aterradores de personas gritando y sufriendo. Así que Bridget le dijo a su bro que se dejara de mamadas y mañana mismo regresarían ese libro feo. Pero el morro continuó poniendo esos vinilos empolvados y así escuchó lo que tenía grabado, una misa donde al parecer un sacerdote decía haber encontrado un volumen de Naturo de Monto, el libro de los muertos, y lo estudiaría, mientras que otras personas gritaban que era una herejía. Pero en el siguiente vinil, el ahuevado sacerdote y otros manes quisieron abrir la puerta de los muertos, tratando de traducir los rituales que venían ahí. Un ritual que, aunque Jake quiso detener el sonido, la voz del sacerdote pronunciando cada maldito pasaje no se callaba, provocando que la maldad entrara al edificio topándose con la primera persona que encontrara, su madre, haciéndola sufrir, ahorcándola y destrozándole sus articulaciones, mientras la misma fuerza diabólica dejaba las puras luces de emergencia encendidas. Y así la madre regresaba muy diferente a como se había ido. Toda su familia la miraba sacados de sí por la manera en que se movía Ellie, mientras decía que tuvo un sueño, uno hermoso, donde deseaba cortar y abrir el cuerpo de cada uno de sus hijos, para terminar diciendo: está dentro de mí, mientras se arrastraba hacia ellos y le pedía a su hermana que no permitiera que se llevara a sus hijos. Nadie entendía nada, lo único que creían es que estaba enferma, pero no pudieron llevarla a un hospital porque el elevador no servía y las escaleras habían quedado destruidas por el temblor, y de momento murió.
contándole Beth todas estas locuras a los vecinos para que pues entre todos vieran cómo chingados iban a salir de ese edificio. Así que intentaron abrir la puerta de emergencia, pero tenía candado. Mientras tanto, Beth le decía a su hermana muerta lo mucho que le extrañaría, cuando de pronto su celular contestó una llamada que era de su propia hermana pidiendo ayuda, pues decía que se quemaba viva, mientras que el cuerpo de Ellie se levantó con mucha fiebre, y al meterla en la bañera todo empeoró. Comenzó a retorcerse para después comportarse no como una mujer enferma, sino como una mujer poseída. Su voz había cambiado y su mirada era el de una loca sedienta de muerte, atacando primero a la hermana para después irse contra la hija, y así utilizando su máquina de tatuar y su sangre como tinta le deja una marca a la morrita. La tía pues ya se le había ido el pedo con la sobrina, así que llegó el hermano y la salvó. Con tanto grito, los vecinos regresaron a ver qué pasaba, encontrando a quien según estaba muerta de pie y con hambre, sacándole el ojo a un vecino y después haciendo que otro de ellos asquerosamente se lo tragara. En eso, pues chinga su madre, Beth se encierra con sus sobrinos dentro del departamento, pero dejándola muy cabrona a la loca asesina afuera, con todos los demás vecinos, con los gritos de todos sufriendo y matando a cada uno de estos. En eso Bridget enfrenta a su bro, preguntándole si lo que le pasó a su madre tenía que ver con ese libro raro, a lo cual el muchacho simplemente se sintió ofendido, pero era verdad. Él tenía la culpa y le diría sobre el libro y los vinilos a su tía, mientras que sus hermanas estaban en peligro, pues la marca de Bridget se estaba expandiendo y escuchaba voces graves que repetían su nombre, mientras la pequeña Cassie estaba siendo atraída por la dulce voz de su madre, diciéndole que le abriera la puerta, siendo tentada la chingada morrita por la trampa de su poseída madre, hasta que llegó la tía y el hermano para salvarla. Y cuando Beth fue a asomarse por su otra sobrina, esta ya andaba comiendo vidrios mientras sus ojos ya no eran el de una niña cuerda, sino el de una maldita morra que alegremente rebanaba la pierna de Beth, para después ir contra sus hermanos, donde la cría Cassie utilizó sus armas para atravesarle la cabeza a Bridget. Todo un trauma para la pequeña. Así que Dani amarró a su hermana, quien pensaba ya estaba muerta, mientras su tía fue a escuchar el tercer y último vinilo, creyendo que ahí encontraría la respuesta para terminar con todo ese desmadre. Pero lo único que escuchó del pastor asustado es que ni quemándolos, ni destrozándolos, ni buscando en todo el libro, nada los detendría. Se chingaron por andar metiéndose donde no debían y ahora solo les quedaba morir. Mientras la poseída se había metido por la ventilación de los departamentos hasta llegar de sorpresa donde estaba su hermana. Mientras otros hermanos comenzaron a pelear, pues Bridget ahora fue contra Dani y aunque este la acuchilló, no fue suficiente para detenerla, pero ella sí podía hacerlo sufrir de dolor hasta que este morro la logró quemar. Pero eso no acabaría con ella. Cuando la tía logró huir, vio a su sobrino cubierto de sangre, muriendo frente a su hermanita, volviendo a aparecer Ellie para que con una sonrisa diabólica le diga a Beth que se la llevaría al infierno junto con su bastardo que venía en camino, hasta que Beth le ensarta unas tijeras en la nariz para poder huir con la cría. Aún así, este demonio no pararía, así que Beth le disparó con la escopeta que tenía uno de los vecinos, dejando sin pie ni brazo a Ellie. En eso, todos los muertos despiertan gritando con burla que al amanecer todos estarían muertos. Y aunque siempre sí lograron utilizar el elevador, este se llenó de sangre, mientras los hijos comían el cuerpo de la madre y se fundían con ella. Cuando lograron llegar al estacionamiento, el carro se atascó en el hoyo que había provocado el terremoto, mientras aquella monstruosidad de madre e hijos unidos aparecía entre el humo para ir tras ellas. Así que tuvieron que esconderse alrededor del carro, hasta que vieron que su única salida de aquel edificio estaba cerrándose. Cuando intentaron huir, la familia toma la última de ellos. Así que Beth se desesperó por querer regresar por su sobrina,
tomando la escopeta antes que aquel asqueroso demonio acabara con Cassie usando una sierra. Pero Beth, quien se convertiría en la Final Girl, salvaría a su sobrina. Aunque claro, esta chingadera era inteligente, así que logra que Beth suelte la escopeta tirándole una sierra que después la chica lo toma, para que con ayuda de su sobrina por fin ambas despedacen y hagan mierda a la fusión de ese demonio, acabando por fin con su familia. ¿Pero qué tenía que ver todo este desmadre con respecto a la chica del principio? Porque resulta que esa chica que mató a sus amigos en la cabaña vivía ahí. Y da la casualidad que no escuchó ni madres del tremendo temblor, ni gritos y ni disparos. No vio nada. Hasta ese momento que se estaba preparando para su viaje con sus amigos, que el espíritu de los demonios entraron en ella. Toda una franquicia estas películas de Evil Dead que se estrenaron desde 1981. Y este último filme que se estrenó este año, la verdad está muy entretenida y les aconsejo la vean. Pero para entender mejor la historia, véanlo desde la primera. Y bueno, vámonos con los saludos de Dan Santana, que me dice que el filme El bebé de Rosemary se volvió una de sus películas favoritas. Y es que, como no, es un clásico de clásicos. Muy buenos gustos, amigo mío. Y como siempre, gracias por estar aquí a todos ustedes. Cuídense mucho y disfruten del momento.